El día de hoy, como es de costumbre, te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC donde te voy a estar mostrando monedas totalmente gratuitas que he venido acumulando en este intercambio y que me han permitido sumar grandes balances en monedas de USDT que posteriormente me sirven para otras inversiones. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque he visto que muy poca gente está aprovechando este tipo de oportunidades, como por ejemplo esta moneda Order que la están entregando en este preciso momento totalmente gratuita, y me he venido aprovechando desde el día 26 del mes 8 de justamente agarrar esas monedas, acumularlas y luego pasarlas a USDT. Esta es una liquidez prácticamente inmediata que tengo dentro de este exchange, que es uno en particular que siempre está dando este tipo de monedas regaladas, y quiero que sepas exactamente cómo aprovecharlo. Para ello necesitas tener una cuenta en el intercambio de criptomonedas Bitget, donde como siempre el enlace lo tendrás abajo en la descripción, y tienes que estar solamente pendiente de este apartado que se llama Launch Hub, ¿ok? En este Launch Hub tú siempre tienes monedas en varios apartados, las cuales vas a poder sacar de manera totalmente gratuita, y yo en lo personal me he aprovechado ya desde hace varios meses de estas dos funciones, desde el Launchpad hasta el Launchpool. Esas son las funciones que en realidad a mí en lo personal más me han servido para acumular grandes niveles de USDT, grandes niveles de dólares, en este caso en forma de criptomoneda, que luego me sirven para invertir en muchas otras cosas que nosotros hacemos justamente en este canal de Monitor BTC. También he estado probando muchísimo la función de Pool X y la de Candy Bomb, y también sirven, también se pueden generar monedas prácticamente gratuitas haciendo unas que otras cosas. Por ejemplo, en el Candy Bomb sí que tienes que hacer unas que otras operaciones en el mercado, unas que otras operaciones de trading para que te den monedas, pero puedes conseguirlas también totalmente gratuitas, y luego esas monedas lo que vas a hacer es venderlas para USDT, ¿ok? Cada vez que a mí me dan monedas de estas de Order, yo lo que hago es justamente venirme al mercado de Bitget en la función de Trading Spot, ¿ok? Vengo a Trading Spot y coloco la moneda o el par, en este caso la moneda que a mí me hayan dado, coloco acá el par. Por ejemplo, acá tengo la de Order contra USDT, y lógicamente las monedas que te vayan dando, por ejemplo, dieron hace muy poquito la de DOX, ¿ok? La de DOX, y justamente esas monedas lo que hicimos fue ir al par e irlas vendiendo. Venderlas es bastante sencillo porque simplemente vienes acá al apartado de venta, colocas más o menos al precio al cual está en el mercado. Fíjate que aquí ya tengo 86 orders disponibles, y lo que hago es que quiero vender todas las monedas de Order que tengo en mi balance. Ya tengo 13 dólares más de capital, casi que instantáneo, solamente por meterme justamente en estas funciones que te acabo de decir. Las funciones del Launch Hub, que tienes muchísimas, las que a mí más me han gustado es la del Launchpad y las del Launchpool, que para participar en cada una de ellas lo único que necesitas hacer es dejar tus criptomonedas aquí, ¿ok? Dejarlas en fases de staking para que te vayan generando otras monedas totalmente gratuitas, porque después de estas monedas lo que haces es venderlas y nunca pierdes las monedas que tú colocaste directamente en el exchange en funciones de staking. Nunca las pierdes. Lo que sí es que ganas otras que te sirven para venderlas y generar USDT. Por ponerte un ejemplo, ahorita mismo yo me ubico en el par de Order USDT con 13 dólares más básicamente en mi balance, solamente porque tengo 86 dólares de monedas que me han entregado en la función de Launchpool. Esa función, lo único que tengo que hacer para llegar a ella es venir al intercambio de Bitget, Launch Hub y luego Launchpool, ¿ok? Allí voy a llegar a esta función donde prácticamente todas las semanas están entregando monedas, y eso a nosotros nos permite, gracias a funciones de staking, generar monedas gratis, ¿ok? Lo único que tú tienes que hacer es colocar, por ejemplo, en esta última que va a estar empezando ya, ¿ok? Simplemente colocas monedas de Bitcoin que tengas en tus billeteras, monedas de Ethereum que tengas en tu billetera, o monedas de MAC, que en este caso me imagino que muy poca gente tendrá porque es una moneda nueva. Pero en este caso, si uno tiene muchas cantidades de Bitcoin o muchas cantidades de Ethereum, simplemente colocándolas acá para aprovecharse de este tipo de eventos, a ti te van a dar la moneda MAC gratis. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Ya cuando te den esas monedas MAC, que de paso te la dan cada hora, ¿ok? Cada hora te dan monedas de MAC, y el periodo de staking dura 10 días, o el periodo de farming como lo llaman ellos. Tú acá, por ejemplo, colocas un Bitcoin o 0.1 Bitcoin o 0.001 Bitcoin, ¿ok? Como límite individual tienes 2 Bitcoin para colocar, que bueno, son en estos momentos más de 100.000 dólares. Si tienes, por ejemplo, 2 Bitcoin para colocar acá, los colocas, te entregan cada hora monedas de MAC, y luego lo único que tienes que hacer es venir al par MAC USDT, colocas acá MAC, que en este caso todavía esta es una moneda que no está listada porque recién está siendo lanzada, vas al par de MAC USDT y vendes esas monedas, así como yo estoy haciendo con la de Order. ¿Por qué? Si voy a esa misma función de Launchpool, ¿ok? En este caso Launch Hub, Launchpool, ¿ok? Te darás cuenta de que la de Order está justamente acá, y esta es justamente a la que yo me he estado aprovechando. Yo simplemente coloqué monedas de BGB
que tengo en el exchange, que nunca las he sacado, siempre las he tenido para este tipo de eventos, las coloqué aquí y todos los días me están generando monedas de order. Todos los días lo único que yo tengo que hacer es venir a BitGet, venir al par de order USDT y canjear esas monedas de order para monedas de USDT, que lo voy a hacer ya para que te des cuenta cómo hacerlo. Vienes al apartado de vender, una vez tengas el par aquí arriba, simplemente buscas la moneda que quieras buscar, en este caso order USDT, le das doble clic y yo en mi caso voy a vender las 86 que tengo en mi balance. Simplemente le doy aquí clic a vender order y confirmar, ¿ok? Ahí ya tuve $13 más de monedas que se vendieron en el mercado simplemente acumulándolas de forma gratuita. Inclusive si voy a mi historial de operaciones, te darás cuenta de que desde el 26 del 8 vengo acumulando monedas y ya vamos a estar haciendo el cálculo de cuánto yo he ganado solamente acumulando monedas gratuitas de este intercambio. Antes de todo eso, me quiero pasar rapidito por las operaciones que llevo en Prime XBT, que ustedes ya saben que hemos estado haciendo varias operaciones de trading con apalancamientos sumamente altos. En este caso estamos trabajando en un cruzado a 200x, que sé que puede ser un apalancamiento demasiado alto, pero que la estrategia en sí nos viene funcionando demasiado bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos operando con porciones muy pequeñitas de nuestro capital. Si te fijas, la primera operación la hicimos con 30 centavos, la segunda con 61, la tercera con 92 centavos y luego fuimos subiendo a $1.22, $1.53 y $1.84. En estos momentos que te estoy haciendo este video, estamos perdiendo aproximadamente unos $4.75 en esta operación, pero lógicamente no la vamos a cerrar porque todavía no ha llegado a nuestro precio de take profit, que es donde efectivamente pensamos recoger la ganancia. ¿Cómo llegamos a este apartado? Muy sencillo. Vienes a Prime XBT, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y lo único que tú tienes que hacer es venir al apartado de Trade Cripto Futuros, ¿ok? Yo en mi caso estoy haciendo esta estrategia solamente en el par de Bitcoin, quiero dejarlo muy claro, solamente en el par de Bitcoin porque es en teoría el menos volátil y lógicamente como este es un exchange que nos permite trabajar con 200x, nos permite realmente hacer varias operaciones allí sin tener precios de liquidación demasiado cercanos, ya que estamos trabajando con 200x pero con capitales demasiado pequeños y de paso tenemos un buen capital, un buen margen disponible para que nunca nos liquiden esas posiciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Meter varias operaciones de long en la bajada de Bitcoin. De hecho, venimos más o menos desde los $63.000 acumulando operaciones de long de Bitcoin, que son las operaciones que ya te mostré hace ratico, y lo que tenemos que hacer ahorita es cada vez que se nos abre una posición, colocarle el precio de take profit, que van a ser más o menos los $65.000. Siempre y cuando el precio esté abajo de los 65.000, lo que nosotros hacemos es comprar en la bajada con operaciones de martingala, que ya lo hemos venido haciendo en videos pasados, y ya una vez llegue a los 65.000 cerramos todas las posiciones, que bueno, efectivamente se van a cerrar totalmente en automáticas. Inclusive en órdenes abiertas tenemos algunas órdenes que todavía no se han abierto porque el precio no ha llegado allí, ¿ok? El precio tendría que llegar en este caso para ejecutar estas operaciones a $56.000, luego a $55.000 y luego a $53.000, ¿ok? Para luego efectivamente vender todas esas monedas o como precio take profit de todas esas monedas que fuimos comprando en la bajada en los $65.000. Lo que tengo que hacer yo ahora en el apartado de posiciones es colocarle el take profit a todas estas órdenes, que si te fijas, varias están en una pérdida garrafal de por ejemplo 1000%, pero esas operaciones de 1000% si te fijas son las más pequeñas. Entonces, aunque estén perdiéndose 1000% en esa posición, realmente se está perdiendo muy poco dinero, y en las que estoy operando con mayor parte de mi capital es donde se está ganando más dinero, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá yo entré mucho más fuerte, ¿ok? En una posición de Bitcoin más abajo, y eso hace que con esta estrategia llamada martingala, cuando el precio se dé la vuelta pueda ganar una buena cantidad de dinero. De hecho, esta ya me está dejando $10 de ganancia y esta 5. Cuando este precio llegue a $65.000 voy a tener todas las posiciones en ganancia y con buenos porcentajes de beneficio. De hecho, ya esta nos están dejando 300% y 500% de rentabilidad. Lo único que yo tengo que hacer es en el apartado de Take Profit dejar los $65.000 para que una vez llegue a ese punto yo empiece a cobrar ganancia. Por ejemplo, esta operación cobraría unos $5 en lo que sería la segunda posición, que es una bastante pequeña. Esta colocaría también los $65.000 y aquí tendría que cobrar un poquitico más. Fíjate que aquí cobraría $11 cuando el precio de Bitcoin llegue allí. Luego tengo esta que fue una operación todavía un poquitico más grande. Si le coloco los $65.000 de Take Profit, acá me estaría llevando $19 más, y estoy diciendo que estoy trabajando con capitales sumamente pequeños, ¿ok? De $1. Por ejemplo, esta posición, que es una de las más grandes, es de unos $53 de mi capital, ¿ok? Porque de resto es puro apalancamiento. Todo esto, lo que está acá en la posición, es prácticamente puro apalancamiento, y esta también la quiero cerrar justamente en los $65.000. Esa me va a dejar una ganancia de $34 en caso Bitcoin en los próximos días o semanas llegue allí. Y la última, que esta es la más fuerte, si cierra en los $65.000, me va a dejar una ganancia de 46. O sea que realmente la sumatoria de todas estas monedas, una vez
el precio llegue a ese target va a ser realmente de locura. Y bueno, te voy a estar lógicamente monitoreando toda esta estrategia porque me viene funcionando bastante bien. De hecho, la vez pasada que ejecutamos esas operaciones me terminó dejando una ganancia. Déjame ver si me sale acá. Vamos a ver si en el apartado de estadísticas me sale. Fíjate que acá en la operación pasada que hicimos exactamente la misma estrategia, pero en velas anteriores, ¿ok? Hicimos la operación acá, hicimos varias compras acá y cuando se dio la subida vendimos, ¿ok? Y nos dejó $148 todas esas operaciones que hicimos, ¿ok? $148 trabajando con muy pocos centavos, así que vamos a seguir haciendo ese tipo de operaciones. Y algo que es muy importante decirte es que varias de las operaciones que nosotros hacemos de trading son con capitales que poco a poco vamos sacando prácticamente de manera gratuita, como la que te estoy mostrando de Order USDT. Estas son monedas que nos están regalando literalmente en este exchange solamente por tener una cuenta. Créate una cuenta ya mismo en Bitget con el enlace que te dejo abajo en la descripción. Estate muy pendiente de la sección de Launch Hub porque siempre están regalando ese tipo de monedas. Lógicamente, acá para nosotros poder acumular una buena cantidad de monedas necesitamos tener en staking varias de las que te muestran allí. Por ejemplo, la de Order te deja hacer staking con BGB y con Order. Si tienes cualquiera de esas monedas, las dejas allí y sacas gratis Order. Ok, que no tengo monedas ni de Order ni de BGB. Bueno, me voy al otro pool. Este pool de SEC, ok, es con monedas de BGB o con monedas de USDT, ¿ok? Lógicamente, para entrar en este pool de USDT tienes que ser una persona principiante, lo cual quiere decir que te registraste en Bitget ahorita mismo, ¿ok? Que te registraste hace pocas horas en Bitget o hace pocos días y te permiten trabajar con USDT para ganarte monedas de SEC. No hay que hacer nada, es solamente dejar los USDT acá, le dices hacer staking, colocas tus USDT, esos USDT en ningún momento los pierdes, ni los BGB ni ninguna moneda y te dan gratis esta, ¿ok? El último pool que colocaron es el de MAC, ¿ok? Que dejando Bitcoin, Ethereum o MAC, que bueno, MAC nadie la tendrá, pero Ethereum o Bitcoin, que son monedas que prácticamente el 99% de la gente que está en cripto tiene, solo por dejarlas aquí te dan monedas de MAC. ¿Y qué es lo que vas a hacer después? Esas MAC las vas a vender, ¿ok? Acá en el mercado, Trading Spot, ¿ok? Vienes acá, colocas MAC, que en estos momentos no está listado, ¿ok? Vas al par MAC UST, vas a venta y vas a vender todas las monedas. Fíjate que yo acabé de venderte hace algunos minuticos, ya tengo 4 monedas más de Order, ¿ok? Que si yo quisiera vender ahorita me dan $0.64, no lo voy a vender todavía, pero cuando ya acumule unos 8, 10 dólares, en este caso de monedas que me den gratis de Order, las vengo y salgo a vender acá otra vez, ¿ok? En este caso yo lo que voy a estar haciendo es que me voy a quedar en el pool de Order hasta que termine, que quedan 2 días, ¿ok? Para que termine el pool de Order y ya una vez termine este me vengo al de SEC, ¿ok? Simplemente las monedas de BGB que tengo aquí las paso para este pool y acumulo SEC. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Ok, ya no voy a vender monedas de Order porque ya no me van a regalar monedas de Order. Ahora voy a las de SEC. Vengo acá, busco el par SEC USDT, todavía no está listado. Cuando lo listen, voy al par y vengo y hago exactamente lo mismo. Vendo al precio de mercado todas las monedas que me vayan dando y así poco a poco voy acumulando dólares digitales sin tener que hacer nada. ¿Ok? Acá lo que sí es necesario tener son criptomonedas, en este caso BGB, USDT, Bitcoin, Ethereum, cualquiera de esas te sirve para la función de Launch Pool. Ahora, ¿quiere decir que esta es la única forma de ganar dinero en Bitget? No. En esta función tienes varias. Tienes el Launchpad, tienes el Pool X, ¿ok? Que el Pool X también te da monedas gratis, simplemente por dejar otras monedas en staking. Tienes el Candy Bomb que te da monedas gratis haciendo trading. Tienes de verdad muchísimas operaciones acá que puedes hacer para ganar dinero gratis. Solamente tienes que meterte a ver y trabajar ese tipo de operaciones para que lógicamente te regalen esas monedas. Una vez ya vayas vendiendo esas monedas, te vas a dar cuenta de que mes a mes, solo con lo que te van regalando, te va a ir pasando esto, ¿ok? Que es lo que me está pasando a mí en varias de las operaciones. Ya ahorita prácticamente de manera diaria me están regalando 10, 15, 20 dólares que lógicamente no salen de una actividad que yo esté haciendo, por ejemplo el trading, pero efectivamente me permiten sumar, ¿ok? Desde el día 6 del 8 hasta el día 1 del 9, fíjate ya todo el dinero que yo he venido acumulando y creo que acá la última operación, la que acabo de hacer, ni siquiera la tengo, así que voy a refrescar esta página, voy a colocar base Order, a ver más o menos cuánto dinero logré acumular. Acá en base voy a escribir Order, ¿ok? Esto lo estoy haciendo totalmente en vivo para que tú mismo veas mi propio historial de operaciones, ¿ok? Y veas exactamente cuánta ganancia yo tengo. Fíjate que aquí ya está la operación de 13 dólares que acabamos de hacer. Fíjate que aquí están todas las operaciones desde el día 6 del 8 hasta el día 2 del 9, ¿ok? Ya tenemos acá todo lo que fuimos sumando en este tiempo. Solamente yo lo único que hice fue dejar monedas de BGB allí para que me dieran estas monedas. Y si sumamos todo lo que hemos ganado, tenemos acá 11,67 dólares, ¿ok? De la primera operación, que estas son ganancias, ¿ok? Estos son básicamente dinero que ya me fue llegando por vender las monedas de Order, ¿ok? 11,67, luego acá tengo 9,96, lo sumo a lo que sería la ganancia que yo he venido poco a poco generando. Acá tengo otros 10,59 dólares más, ¿ok?
¿ok? Acá tengo unos 14,76. Todo esto lo estoy sumando para que tú veas y te des cuenta del potencial que tiene esto, porque esto es gratis, ¿ok? No hay que hacer nada, solamente dejar las monedas que uno tiene prácticamente en otros exchanges regados y dejarlas acá para que te produzcan esto, 6.38, 6.31 sería esta operación. En este caso acá tenemos otras de 5,53. Lógicamente hay algunas que me dejan más ganancias que otras, porque hay veces que yo dejé acumulando monedas, o sea, no me metí el día siguiente a venderlas ni nada, y se fueron acumulando hasta darme mejores montos. Acá tengo un monto de 22,64. Si me estoy equivocando en algunos números, déjenmelo abajo en los comentarios, porque lo estoy haciendo rápido en el video para que ustedes se den cuenta del potencial. Acá tengo 16,5, ¿ok? Y acá tengo finalmente 13,66. Fíjense ya todo lo que yo he ganado, ¿ok? Solamente por dejar BGB en el exchange, ¿ok? Así como te digo BGB, te digo cualquier moneda. He ganado $118 solamente dejando BGB en fases de staking en el launch pool, ¿ok? Yo porque, como te dije, dejé esta, pero quienes quieran dejar Bitcoin, Ethereum, también pueden en la función de Launch Pool hacerlo y ganarse la moneda MAC. Ok, que no tengo ni Bitcoin ni Ethereum, pero soy un usuario nuevo en BitGet, puedo dejar USDT y genero SEC totalmente gratis. Ok, gratis. Luego esas monedas, como te dije en este video, paso a paso, lo único que vas a hacer es venderlas y así vas a ir acumulando cada vez más dólares digitales que te van a servir para otras inversiones. Inclusive en el mismo intercambio de criptomonedas BitGet, para quienes no lo sepan, pueden agarrar esos mismos dólares que poco a poco van generando diario y las meten en las funciones de bots de futuros, que de hecho, si le doy clic, ok, para que esto lo tengan como una opción, ese bot de futuros dentro de BitGet tiene también una estrategia de inteligencia artificial trabajando con bots, que básicamente el par que tú le digas, el par que tú quieras trabajar, simplemente se lo colocas. Por ejemplo, quiero trabajar en el par de TIA USDT y él con inteligencia artificial te va a decir, mira, estos son los bots con inteligencia artificial que puedes crear. Short a 5X, en la mayoría de las posiciones lo que tiene es un short a 5X, lo cual quiere decir que lo que ha estado generando mayor ganancia en los últimos días ha sido el short. Por ende, la inteligencia artificial lo que te dice es que ese es el bot que te pudiese llegar a dejar mayor resultado en los siguientes días. Puedes ir al ROI más alto o puedes ir al bot más popular. En este caso también te salen varios shorts a 5X. Por ende, la inteligencia artificial acá te está diciendo el short a 5X es lo que efectivamente acá en el mercado en estos momentos para generar ingresos en dólares. Porque acá tú lo que estás haciendo es colocando USDT en un robot para que el robot te genere ganancias en el par, por ejemplo, de TIA USDT. Ok, que no quiero operar en TIA, quiero operar, no sé, dime otra moneda, la que a ti se te ocurra. Puedes colocar, por ejemplo, FED USDT. Acá te dice, bueno, en FED USDT las estrategias más populares son en long a 5X. Entonces simplemente coloco algún bot de inteligencia artificial a trabajar ese capital en dólares que gané totalmente gratis y así poco a poco voy incrementando mi capital. Déjame acá en los comentarios si te gustó este tipo de estrategias, porque ya hace varios días quería mostrarte en un video cómo hacerlo, porque estoy ganando realmente dinero solo por dejar mis monedas allí y creo que hay mucha gente interesada en esto porque tiene grandes cantidades de Bitcoin, de Ethereum, inclusive de USDT, que los tienen allí parados sin hacer nada. Por lo menos déjenlos acá para que poco a poco generen algo de monedas. Ok, no les voy a decir que acá se van a hacer millonarios porque no. Realmente lo que van a generar son unos $50, $100, $200 más, obviamente dependiendo del capital que ustedes dejen en staking, pero al menos generan algo y ya ese algo, esos 118, yo ya los puedo poner a trabajar en futuros y esos 118 es literal dinero gratis, ok, o sea que puedo arriesgar y que puedo de repente volverme loco y decir, bueno, voy en futuros con $118 con todo a sacar 1000, ok, y así poco a poco lógicamente se va creciendo el capital. Al menos así lo he venido haciendo yo y quiero que me dejes por favor abajo en los comentarios qué es lo que te ha parecido esta estrategia. Déjame también tu pedazo de like porque te estoy mostrando totalmente transparente mi historial de órdenes para que veas que efectivamente eso es lo que yo vengo haciendo y es lo que me viene generando muy buenos resultados totalmente gratis en dólares americanos, solamente vendiendo las monedas que poco a poco me da el intercambio de BitGet. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.